tenemos que E sub G sería igual a la distancia que hay desde el baricentro de la viga, la parte inferior de la viga T, al baricentro del tablero. Por lo tanto, entonces acá habíamos dicho que C93 es la altura máxima de la viga, acá 1200, menos F89. Y F89 es la altura del baricentro, por lo tanto me queda la altura desde el borde superior hasta el baricentro, me queda esa altura, más B25, y B25 es el espesor del tablero, dividido por 1000 para que sea en milímetros, dividido entre 2, correcto. Y ahí tenemos entonces el valor de E sub G. Luego con ese valor calculamos la fórmula, esta de acá. Ya como tenemos el valor de la inercia, el área y tenemos E sub G, entonces calculamos esa fórmula y nos da 2.814 por 10 a la 11. Muy bien, una vez calculado ese factor K sub G, vamos a calcular el factor de distribución de carga por carril aproximado de la AASHTO LRFD según el artículo 46222B. El rango de aplicabilidad para aplicar este método aproximado es que S esté entre 1100 milímetros y 4900. Nosotros estamos porque S vale 2600 milímetros. Estamos dentro del rango. El espesor del tablero tiene que ser mayor a 110 milímetros y menor a 310 milímetros. Nosotros estamos porque T sub S es 200 milímetros. L tiene que ser mayor a 6000 milímetros y menor o igual a 73.000. Quiere decir que nosotros estamos porque estamos con 20.000. Estamos dentro, son 20 metros. El número de vigas tiene que ser mayor o igual a 3. En esta cosa no estamos, entonces tenemos que aplicar lo que nos recomienda la norma. Aplicar esta fórmula que recomienda y compararla con la ley de momento. K sub G, el valor que hemos calculado anteriormente, tiene que estar entre 4 por 10 a la 9 y 3 por 10 a la 12. Nosotros hemos calculado 2.814 por 10 a la 11. También estamos dentro de este rango. Muy bien, procedemos entonces. La norma nos recomienda para este tipo de puentes de hormigón armado monolítico y con viga sobre viga T. Tenemos que la fórmula para un carril cargado es 0.06 por S sobre 4300, todo elevado a la 0.4, por S sobre L, todo elevado a la 0.3, y por, aquí vamos a corregir, este es por K por G por L por T sub F al cubo elevado a la 1/3. Y acá también corregimos. Esta es la fórmula que nos proporciona entonces y esta aquí la tenemos calculada, también hemos preparado la fórmula, aquí está, en este caso lo hemos preparado en una función para calcular esto. Para ver la función podemos apretar el menú desarrollar y nos vamos al Visual Basic. Y en el Visual Basic tenemos todos los módulos que hay en esta hoja. Y lo podemos ver entonces acá. Muy bien, ahí vemos entonces. Y ahí vemos que este es el macro. G, S, L, T sub S, K sub G, y el número de fajas de tráfico nos está pidiendo. Y aquí entonces hace el cálculo. Y aquí para que vean es igual a A más B elevado a la N por C elevado a la X por D elevado a la 0,1. D entonces es este término de K dividido entre L por T sub S elevado al cubo. Entonces es por. Aquí tenemos la función. Muy bien, cerramos simplemente para aclarar y grabamos esto que estamos corrigiendo. Solamente era en la fórmula literal.
Muy bien, para un solo tramo nos especifica que si usamos esta fórmula con 3 vigas, debemos dividirlo entre un factor de 1,20. Entonces dividimos entre un factor de 1,20 y el factor para un solo carril cargado nos daría 0,44. Para dos o más carriles cargados, G será igual a 0,075 más S sobre 2900 elevado a la 0,6 por S dividido entre L elevado a la 0,2 por K sub G por L por T sub F al cubo elevado a la 0,1. Si nos fijamos, este término final es el mismo para las dos ecuaciones. De todas maneras, también preparamos la función que nos calcula y nos da 0,73. Bien, no dividimos, aquí no nos especifica que dividamos entre ningún factor, entonces el valor es 0,73 nomás. Una vez calculado por estas recomendaciones de la fórmula aproximada de distribución de carga de la Ashton, tenemos el factor de distribución por ley de momento. Ley de momento, entonces, para un solo carril cargado, entonces tenemos un solo carril, un solo camión, ¿no?, cargado acá. Y como estamos averiguando el factor de distribución de la carga interior, tomamos línea de influencia de la reacción en el apoyo central del tablero. Es la idealización estructural del tablero y este sería el apoyo central. Muy bien, teniendo el apoyo, la línea de influencia donde esta ordenada es igual a 1 y la separación que hay entre rueda y rueda del camión es 1,80, entonces podemos calcular N sub 1. Calculando N1 igual a 1 y N sub 1 igual a 0,30, G entonces nos sale igual a 0,65. Como estos son P medio y P vale 1, entonces sería 1 dividido entre 2 sería 0,5. Me da 0,65. Como es para un factor de, como es para un carril cargado, nos dice que debemos multiplicar por un factor de presencia múltiple. Para un carril cargado es igual a 1,20. Multiplico entonces de 0,65 por 1,20 y me da 0,78. Para dos carriles cargados, tenemos dos camiones cargados, entonces dos carriles están cargados. Y como tengo 3 vigas, entonces tomo línea de influencia también en el apoyo central. Y veo la separación simétrica de estos camiones, que sería una de las más desfavorables. Y calculamos la línea de influencia entonces en la correspondencia con las cargas de la rueda. Acá tenemos entonces el cálculo y por ser simétrico decimos N1 es igual a N4 y N2 es igual a N3 porque es simétrico. N1 calculamos y nos da S menos 240, ¿no? Es a S y eso me da 0,076 y N2 sería S menos 0,60. Aquí vamos a corregir este N2. Muy bien, N2, S menos 0,60 sería o sea, N2 es a S sobre 0,60 como 1 es a S. Entonces aquí despejando N2 nos da 0,7692. Luego aplicamos la fórmula, entonces G es igual a 1 medio, o sea, P que vale 1 sobre 2 por N1 más N2 más N3 más N4. Muy bien, entonces aplicando eso, vemos que será entonces igual a G más, como estas son iguales, esto me quedan 2, entonces sería 2N1, 2N2. Esto factorizo el 2 y esto se me simplifica y sería la suma de N1 más N3, ¿no? O N1 más N2 o N4 más N3. N1 más N2 o N4 más N3. Muy bien, me da 0,846. Y luego me dice que compare esos resultados obtenidos con la fórmula que recomienda la Ashton y la fórmula de ley de momento y se elige el menor de los más desfavorables.
Entonces aquí vemos que para un carril es 0,44 y para dos carriles es 0,73. Más desfavorable sería para dos carriles. Por ley de momento vemos que para un solo carril cargado es 0,78 y para dos carriles cargados es 0,84. Entonces en este caso, como tenemos el más favorable anterior es para dos carriles, 0,73 y para dos carriles aquí es 0,84. El menor de estos dos entonces sería 0,73. Elegimos entonces el menor 0,73. Una vez teniendo el factor de distribución de carga, para calcular el momento último necesitamos calcular el momento debido a la carga muerta o carga permanente. Hacemos la evaluación de carga. Primero la carga debido al poste. Aquí tenemos el peso específico del hormigón armado según la norma ACI y la norma AASHTO también dice que el hormigón vale 2.320 kilos por metro cúbico. Si le aumentamos 100 kilos por metro cúbico de acero por las armaduras, entonces tenemos 2.420 kilos por metro cúbico o 2.42 toneladas por metro cúbico. La longitud del puente vendría a ser igual a longitud del puente igual a 2x más la luz de cálculo. X es la distancia desde el baricentro del apoyo hacia la parte, hacia el vértice superior de la viga, donde forma un ángulo de 20 grados para evitar rotura por corte. Luego haciendo este cálculo entonces tenemos que nos sale X igual a 0,51. La longitud del puente sería 2 veces esta longitud más la luz del puente. Entonces la longitud del puente ya hasta la junta de dilataciones extremas sería igual a 21.02 metros. Espacio estimado. Los espacios estimados sería la longitud del puente menos 0,12 porque el poste tiene 0,12 de espesor dividido entre 2. Me quedan entonces espacios estimados 10.45 espacios. Este espacio entonces es espacios. Muy bien, aquí vamos a hacer una abreviatura para que nos entre. Muy bien, aquí tenemos espacio estimado igual a la longitud del puente, 10.45 espacios. Adoptamos 10 espacios. Si adoptamos 10 espacios, entonces el espaciamiento será igual a la longitud menos 0,12 dividido entre 10. Y el espaciamiento que vamos a tener entre poste sería 2.09 metros entre poste y poste. La superficie lateral del poste es 0,20, es trapezoidal. Luego tenemos, como es 1 metro la altura del puente, la superficie lateral del hueco debido al... Esto podemos recorrerlo un poquito más acá para que... Muy bien. Entonces aquí tenemos la superficie del hueco, que sería 3 huecos pi por 0,10, o sea, el diámetro dividido entre 4 sería el hueco, los huecos del tubo, de la tubería galvanizada, que está en el barandado. Luego la superficie neta sería igual a la superficie total menos la superficie de los huecos, me queda 0.18 metros cuadrados. El espesor del poste es 0,12, el volumen del poste sería entonces la multiplicación de la superficie neta por el espesor del poste. Teniendo el espesor del poste, el peso del poste será igual al volumen del poste por el peso específico del hormigón. Tenemos el peso del poste. Entonces, por los dos lados y dividido por la longitud de espaciamiento, vamos a tener el poste, los dos postes y por metro lineal. Entonces aquí tenemos el peso por 2 dividido entre el espaciamiento y ya tenemos el peso del poste por metro lineal de puente. Luego tenemos la carga
debido a los pasamanos. La carga debido a los pasamanos, entonces el fierro galvanizado tiene un peso específico de 7.850 kilos por metro cúbico o 7.85 toneladas por metro cúbico. El área transversal vendría a ser pi por diámetro al cuadrado por el diámetro exterior menos el diámetro interior al cuadrado. Me da entonces el área transversal del tubo hueco, así como se especifica acá. Luego tenemos dos pasamanos, entonces podemos recorrer un poquito acá. Y tenemos entonces, lo recorremos más acá. Muy bien. Y tenemos entonces esos valores. Esto de aquí también lo podríamos recorrer. Bueno, después lo acomodamos. Tenemos 3 pasamanos por 2 barandados. Entonces hago 3 pasamanos por 2 barandados multiplicado por el área transversal y tengo el área total, entonces por metro cuadrado, multiplicado esto por el peso específico, del acero, voy a tener el peso por metro lineal entonces de los pasamanos. Ahora tenemos la carga debido a las aceras. El espesor de la acera es 0,12, el ancho de la acera es 1,20, la sección transversal entonces sería igual a 0,14, o sea, multiplicamos el ancho por el alto. Son 2 aceras, multiplico por 2. Esta superficie, este área, multiplicado por el peso específico del hormigón, me quedaría entonces igual a 0,697 el peso de la acera en toneladas por metro lineal. El peso del bordillo. Tenemos una altura del bordillo que sería la altura de 0,25 más 6 centímetros de la carpeta de rodadura más el espesor del tablero que es 0,20 me da 0,51, perdón. Eso multiplicado por el ancho que es 0,20 hacemos igual al tablero. La sección transversal entonces sería el alto por el ancho, la sección transversal del bordillo, y como tenemos 2 bordillos lo multiplicamos por 2. Luego esa sección del bordillo la multiplicamos por el peso específico del hormigón armado y tenemos que el peso del bordillo es 0,97 toneladas por metro lineal. Carga debido a la barrera vehicular. Bien, como no tenemos barrera vehicular, pero en otros puentes sí lleva, entonces directamente 0 no tenemos para este caso. Carga debido al tablero. El ancho del tablero es 7,20, el espesor del tablero es 0,20. Estos están aquí relacionados. El área transversal sería la multiplicación. Y si multiplicamos por el peso específico del hormigón armado, tenemos que el peso del tablero es 3.485 toneladas por metro lineal. Entonces, para todo el puente. Carga debido a las vigas. Entonces, aquí tenemos una viga, ¿no? El área ya lo hemos calculado, está en milímetros, lo llevamos a metro. El número de vigas, tenemos el número de vigas, son 3. Y nos fijamos B17. B17 el número de vigas por C213. C213. Bueno. Bien, estamos en la parte de la viga, ¿no? Muy bien, ahí tenemos el peso, ahora la carga del diafragma, el alto del diafragma, tenemos aquí B4 menos B6, que sería el ancho, la parte rectangular, el ancho 240, el área, entonces tenemos esta multiplicación de este área, descuento, o sea, hemos hecho como si fuera todo esto rectangular, descontamos los 4 triangulitos estos de aquí, porque lo hicimos rectangular, entonces un triangulito da 0.351. El área neta sería el área bruta menos descuento. El espesor es 0.20 y estos como son dos bloques tenemos acá, el bloque 1 y el bloque 2. Entonces tenemos el metro cúbico, el peso del bloque.
el peso del diafragma multiplicado por el peso específico del hormigón sería 2.405 toneladas. Ese sería el peso de todo el diafragma. Entonces lo que hacemos es encontrar el peso del diafragma por viga. Entonces agarramos el peso total y lo dividimos entre el número de vigas. Y el peso por viga ya me sale 0.802 toneladas por cada viga. Bien, el número de riostras son 4 riostras, por lo tanto, entonces tenemos una riostra en los bordes, otra riostra en la parte central y le llamamos PR a la carga y su valor entonces es 0.802. La distancia entre riostras nos da 6.667 metros lineales. Este también es calculado. Muy bien, la carga permanente entonces en el puente será igual. Hacemos la sumatoria de todas las cargas que hemos hecho. Entonces tenemos aquí de todas las cargas muertas, ¿no? Tenemos la carga primero del poste, luego de pasamano, luego de la acera, luego de bordillo, luego de la barrera, pero en este caso es 0, del tablero, de la viga. Entonces todo eso sumamos y nos da 7.814 toneladas por metro lineal. Muy bien, esa sería la carga permanente en todo el puente por metro lineal. Ya queremos la carga por viga. Entonces esta carga la dividimos entre el número de vigas, porque en la norma ARSO se dice que se puede considerar que la carga permanente está distribuida uniformemente entre todas las vigas. Entonces me da 2.605 toneladas por metro lineal. Una vez teniendo esta carga ya, más el peso de las riostras, podemos obtener el peso del momento, mejor dicho, de la carga muerta o carga permanente. Aquí entonces calculamos la carga Q sub B, que vendría a ser la carga por viga, y aplicando el área de la línea de influencia del momento por L medio, sería el área por Q sub B, me da 129.54. Luego tenemos la riostra también, P por N1, P por N2, en estos extremos se hacen 0, y entonces tenemos P por la sumatoria de N, me da 5.3445, el momento que provoca en el punto crítico donde estamos estudiando de la viga. Teniendo estos dos valores, entonces hacemos la suma y tenemos el momento debido a la carga permanente. Este momento de la carga permanente nos da entonces igual a 134.888. Muy bien, tenemos entonces ya calculado la carga permanente y la carga vehicular. Ahora vamos a calcular el momento debido a la carpeta de rodadura. La hacemos por separado porque este momento, esta carga, tiene un coeficiente de mayoración diferente a la carga permanente. Por eso lo separamos. Entonces el peso específico del asfalto, de la carpeta asfáltica, es 2.25 toneladas por metro cúbico. El espesor es 6 centímetros o 0.06 metros. El ancho 720 y el número de vigas 3. Por lo tanto, tenemos la carga por viga, que será igual entonces al peso específico del hormigón asfáltico más el espesor de la carpeta más por el ancho dividido entre el número de vigas, que es 3. Entonces tenemos la carga de la carpeta de rodadura. Luego calculamos el momento también aplicando la teoría de que es igual a la carga por el área de línea de influencia. Entonces tenemos el momento debido a la carpeta de rodadura, nos da 16.11 toneladas por metro lineal. Una vez calculado eso, podemos calcular el momento último para la viga interior. Aplicando la fórmula, tenemos que N es un modificador de carga que depende de la ductilidad, de la redundancia y de la importancia operativa. Considerando que el puente es
un puente ordinario, un puente normal. Entonces n es igual a 1. Y mayoramos para resistencia para el estado límite de resistencia 1. La carga muerta la mayoramos por 1.25, ese es su factor de mayoración, más 1.75 la mayoración de la carga viva, que es ML, por un factor de distribución de carga. Porque aquí lo que hemos calculado ha sido el momento debido al camión. Ahora no sabemos cuánto es debido en la viga. Y ya este momento por carga muerta está para una viga. Entonces, para que este esté para una viga, se lo multiplica por el factor de distribución de carga para momento. Luego tenemos 1.5 del momento por carpeta de herradura, que ya está por viga también. Entonces, haciendo todas estas operaciones y aplicando ya nuestro factor de distribución que hemos calculado acá, el factor que nos dio 0.73, quiere decir que el 73.4% de la carga del eje incide en una viga. Entonces multiplico esta